Había predicado durante 3 años y medio y en tan solo una generación sus enseñanzas transformaron el mundo. Cada uno de los ejércitos que un día marcharon sobre la tierra, todos los navíos que cruzaran los mares y todos los reyes juntos, todos ellos no llegaron a influir tanto en la historia del mundo como la vida de este solo hombre. Ahora, 2000 años más tarde, el número de sus seguidores están por toda la tierra. Son miles de millones, aunque las prácticas cristianas raramente se parecen a las verdaderas enseñanzas de Jesús. Esto ya se había profetizado. Comenzando con los reinos y gobernantes durante la historia del mundo, hasta los hombres y mujeres que se levantaron para luchar por aquello en lo que creían. Esta es la historia del cristianismo, la búsqueda de la verdad y el pilar que sustenta la fe de millones de personas. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muchos eruditos bíblicos e historiadores han estudiado esta profecía a lo largo de los años y concuerdan en que la profecía de Apocalipsis 12 apunta a un evento conocido como la matanza de los inocentes, que se produjo en Judea en el siglo I. Unas décadas antes del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano había conquistado todo el mundo mediterráneo, incluyendo Judea. Durante la dominación romana hubo diferentes gobernadores en la región. 20 años antes de que Jesús naciera, en Judea gobierna el rey Herodes, un rey vasallo de Roma. Tenemos documentos fuera de la Biblia que indican que era muy cruel. Mató incluso a sus propios hijos. Era tan despiadado que jamás desearías tenerle en tu contra. Herodes se quedó muy preocupado cuando una pequeña delegación de sabios de Oriente llegan a Jerusalén anunciando que buscaban al recién nacido rey de los judíos. ¿Por qué se preocupó por eso? Porque él ostentaba el título. Era él a quien el imperio había otorgado el título de rey de los judíos. Y le preguntó a sus astrólogos cuándo podía haber nacido el niño. Determinaron que no habrían pasado más de 2 años, quizá menos. Los fariseos y los saduceos le indican exactamente dónde debía nacer el niño. Le dicen que debía nacer en Belén y tuvo miedo de perder su trono. Es por eso que se enciende su ira contra el niño y envía soldados para que maten a Jesús. La Biblia nos cuenta que esta barbarie fue inspirada por algo más que la envidia de un rey anciano y tirano. Muchos eruditos bíblicos creen que es parte de una lucha más grande, que comenzó en el principio de los tiempos y continúa
hasta el día de hoy. Para poder desvelar los secretos de esta profecía, necesitamos primero identificar a los protagonistas, la mujer, el niño y el dragón. El texto dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Miremos de cerca a la mujer. Sabemos que es el símbolo de alguien o algo. ¿Nos dice la Biblia lo que esta mujer representa? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con este texto concluimos que la Iglesia es la novia de Cristo, pero no es solo la novia de Cristo, sino que en cierto sentido, puesto que un hombre no odia a su propia carne, la Iglesia es el cuerpo de Jesús. En la Escritura, la Iglesia está representada claramente por una mujer. La mujer representa el pueblo de Dios. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Jesús es del pueblo de Israel y después la Iglesia crece como algo que Jesús establece. Lo más importante es que esta mujer está a punto de dar a luz a un varón muy especial. ¿Quién es este niño? Tenemos algunas pistas. La primera es que gobierna con vara de hierro sobre las naciones. Esta es una referencia al Antiguo Testamento donde se describe a Dios como el que gobierna sobre las naciones con vara de hierro. Después dice que es llevado al cielo. ¿Y quién es llevado al cielo? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas dos características señalan sin lugar a dudas que se trata de Jesús. Ahora vamos a ver quién es el enemigo en esta profecía, el dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. No necesitamos elucubrar acerca de quién es el dragón. La Biblia nos lo dice. El dragón es el diablo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿quién es el que trata de destruir? Es Satanás, el diablo. Es por eso que ataca en cuanto Cristo llega a la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que vemos aquí, en la primera parte de Apocalipsis 12, es una representación simbólica del conflicto a través de los siglos entre Cristo y Satanás. Vemos que este conflicto se remonta al jardín del Edén, donde había una serpiente con alas. ¿Y qué es una serpiente con alas? Tiene forma de dragón. Esta serpiente, este dragón, aparece desde el principio y por toda la Biblia. A través de la vida y el ministerio de Cristo, Satanás trató de arruinar los planes de Jesús, de salvar a la humanidad. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En varias ocasiones le golpearon en las sinagogas, intentaron tirarle por un acantilado. Trataron de silenciarlo, le torturaron públicamente hasta matarlo. La estrategia de arruinar el plan de salvación se vino abajo cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Con el Hijo de Dios fuera de su alcance, el diablo dirigió toda su furia a los seguidores de Jesús, los nuevos cristianos. Primero, lo hizo utilizando el poder cruel del Imperio Romano. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Los cristianos eran una minoría perseguida y no eran reconocidos por el Imperio Romano. Hubo una serie de persecuciones, algunas de ellas muy fuertes. Una de las funciones de la religión en el Imperio Romano era la de asegurar el bienestar del Estado. Creían que si se adoraba correctamente a los dioses, ellos favorecían al imperio, pero la ira divina se cernía sobre el imperio si no se les adoraba de la forma apropiada. No quieren hacer sacrificios a los dioses. En ese momento el propio emperador era también un dios.
Se convirtieron en el chivo expiatorio. Si algo va mal, posiblemente es porque los cristianos rehúsan venerar a los dioses como se requiere. Por supuesto tienen que castigarlos, y con frecuencia esto significa la muerte. La gente creía que los cristianos practicaban la inmoralidad cuando se reunían. Había rumores de que practicaban incesto. Los cristianos solían llamarse entre ellos hermanos o hermanas y comían la carne de Cristo. Corrían rumores de que los cristianos comían niños. Así que cuando los paganos escuchaban esto, pensaban en lo peor. Progresivamente los cristianos fueron despojados de sus cargos civiles y militares. Los libros eran confiscados y sus iglesias destruidas. Se les prohíbe reunirse. Todo esto es porque se cree que están afectando negativamente al imperio. Mientras la iglesia primitiva sufría bajo esta persecución devastadora de Roma, las vidas de los cristianos se convirtieron en un poderoso testimonio de la verdad. Mientras los paganos vivían bajo el constante temor de la superstición, los cristianos se enfrentaban a la tortura y la muerte con una paz sobrenatural. Nerón los puso como comida para los leones. También se les ataba a unos pilares y se les ponía resina. Les prendían fuego como si fueran antorchas humanas y así podían proseguir las festividades durante la noche. Los desmembraban, los partían en dos, eran asesinados por los gladiadores. Inventaron todo tipo de torturas para librarse de los cristianos. Al enfrentarse de forma dolorosa a la muerte, a menudo cantaban y estaban alegres. Mientras miles de cristianos pagaban la pena máxima por su fe, sus oraciones y su sangre eran como semillas para que otros se convirtieran. Las personas estaban tan impresionadas con sus muertes que la reacción inmediata fue: yo también. Así que los cristianos se propagaban como la pólvora. Cuantos más morían, mayor número defendía la fe. Quiero enfatizar que la iglesia primitiva se propaga a pesar de los continuos intentos de represión de los extremadamente autoritarios y poderosos emperadores, quienes se pusieron firmemente en contra de los cristianos. Aún así, la iglesia sobrevive. Tertuliano dice que siempre que surge un problema, una hambruna, una enfermedad o una peste, todos dicen: los cristianos a los leones. Como si tan pocos leones pudieran comerse a tantos de ellos. Lo que quiere decir es que no hay forma de destruirlos a todos. Durante este periodo de crecimiento exponencial, los cristianos del Imperio Romano estuvieron literalmente ocultos. Este laberinto de túneles y salas bajo las ciudades de Roma se conocen como catacumbas. Es importante entender qué son las catacumbas. Algunos creen que son cuevas naturales que había bajo la ciudad de Roma y que los cristianos utilizaron. Salvo raras excepciones, las catacumbas no eran cuevas naturales, sino que fueron excavadas por los cristianos. Así que los cristianos hicieron complejos laberintos subterráneos. A veces celebraban allí los servicios donde estaban enterrados los mártires. Por otro lado, es muy significativo el hecho de que enterraran allí a sus muertos. Los cristianos creían en la resurrección del cuerpo. Esta creencia cambió con el paso de los siglos, pero sabemos que los primeros cristianos creían que su cuerpo sería resucitado. Por eso optaron por enterrar a los muertos en lugar de incinerarlos. Así que, si se les veía enterrando a los muertos, sobre todo durante las intensas oleadas de persecución, era como decirle a la policía que viniera a investigarme porque puedo ser un cristiano. En el año 306 llega al poder un nuevo emperador y la situación de pronto cambió. Constantino el Grande fue un líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que enfrentarse a una serie de guerras civiles para poder convertirse en emperador. Sus intereses eran personales y políticos, no tenían nada que ver con el cristianismo. Desciende de la Galia, que tenía bajo su control, para enfrentarse a Magencio, en Italia. Constantino viene del norte hacia el sur, a Italia, haciendo un largo recorrido. Mientras marchaba con su ejército,
Una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo: te convertirás en cristiano, pondrás este símbolo en tu escudo y vencerás. Poco después tuvo una visión. La historia relata que fue vista tanto por Constantino como por su ejército. Levantó su vista hacia el sol y vio una cruz llena de luz y escrito en griego: en tu túnica. Bajo este signo vencerás. La historia de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana. Es descrito por Eusebio. Se encuentra en diferentes fuentes con diferentes versiones, pero parece que Constantino sí que dijo: he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que gracias a la señal de la cruz venceré. Constantino mandó pintar los escudos de sus tropas con el símbolo cristiano. Entonces, su oponente sale de Milán y va hacia el sur para enfrentarse a él. Las tropas de Constantino estaban mejor entrenadas porque ya habían ganado varias victorias en su marcha. Su oponente cruza el río en el puente de Milvio. Constantino y su ejército están delante de él y detrás de él el río. No es una buena situación, porque si no vences al enemigo, no tienes dónde retirarte. Así Magencio fue derrotado. Constantino aún no era cristiano, pero cree que el Dios cristiano le ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que ningún otro Dios. Constantino hizo que el símbolo del cristianismo se integrara en el imperio. Luchó bajo ese símbolo y ganó. Como buen emperador romano pensaría: tengo el símbolo, estoy en el camino correcto. Si tú eras un pagano o estabas confuso en cuanto a la religión, tienes un conflicto de deidades. ¿Cuál quedará por encima de las otras? El Dios cristiano. Puedes sacar tus propias conclusiones. Gradualmente cambió el sentido nacional contra el cristianismo. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a detentar abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y en los palacios de reyes y gobernadores. Ahora, una gran parte de las élites y de la clase dirigente se convierten automáticamente en los obispos locales. Se convirtieron al cristianismo. No fue tan difícil, porque la mayoría ya creía en una divinidad suprema. Ahora es más fácil hacer una carrera militar o en la administración pública imperial si eres cristiano, porque todos los que ostentan el poder son cristianos. Si querías escalar en la jerarquía, ya sea en el ejército, el gobierno civil o en los tribunales, te hacías cristiano. El edicto de tolerancia de Constantino lo hace muy atractivo. Constantino puede proclamar su título de El Grande, ya que cambió la historia del mundo e hizo que el cristianismo, que hasta entonces había sufrido sangrientas persecuciones, se convirtiera en la religión del Estado. Y como todos en el Imperio Romano entraban a formar parte de la Iglesia cristiana, traían con ellos muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que el cristianismo había alcanzado la legalidad, un amplio número de miembros de las élites lo ven muy atractivo en las siguientes generaciones. La población cristiana aumenta un 10%, luego un 15%, un 25%, pero sobre todo aumenta en las élites. Este es el verdadero cambio. Es ahí cuando el cristianismo se convierte en lo que es hoy, porque ahora la clase dirigente es cristiana. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a vestir sotanas majestuosas y a realizar ceremonias extravagantes que habían formado parte de las religiones paganas. En lugar de los sencillos mandatos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones humanas. Ahora, en lugar de que la Iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos estaban convirtiendo a la Iglesia. Imaginemos la Iglesia del siglo I como un tren en marcha. El Nuevo Testamento nos describe cómo era la Iglesia. Esa Iglesia entró en un túnel largo y oscuro en los siglos II al IV.
Cuando este tren de la iglesia salió de este largo y oscuro túnel, era tan diferente del tren que entró que uno se pregunta, ¿qué le ha pasado? En el año 391, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue declarada ilegal y todas las prácticas paganas cesaron. Se está intentando cristianizar el imperio. Se quiere cristianizar la cultura pagana existente. Las antiguas basílicas eran en realidad templos paganos. Simplemente ponían una cruz encima y pintaban escenas de santos, héroes y mártires bíblicos. Los cristianos estaban determinados a apoderarse de los templos paganos. Un líder notable de la Iglesia escribe sobre esto en un tratado que ha llegado a nosotros. Refuta los ataques de los paganos en contra del cristianismo. En su argumentación dice, los lugares de culto paganos ahora son lugares de adoración cristianos. Nos hemos apoderado de ellos, los hemos limpiado de la idolatría, los hemos santificado y ahora son lugares donde se adora al único Dios verdadero. ¿Acaso hay otra evidencia más clara que diga que vuestra religión es falsa? ¿Dónde están vuestros dioses que permiten que esto ocurra? En realidad, los cristianos, muchas veces de forma deliberada, tenían la estrategia de acaparar no solo los lugares de culto, sino también los rituales o ideas. Creían que absorbiéndolos avanzarían en la difusión del cristianismo. Lo que no sabemos es hasta qué punto se replantearon esta estrategia y se preguntaron, bueno, ¿hasta qué punto es correcto hacer esto? ¿Y por qué estamos aceptando creencias de otras religiones? La velocidad con que la iglesia primitiva cayó en la apostasía te deja atónito. Aunque millones de paganos fácilmente se unían a la iglesia, se resistían a abandonar sus ídolos. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades que siguieron haciendo lo mismo dentro del cristianismo. Muchos nuevos conversos renombraron a sus antiguos dioses con nombres cristianos. Por ejemplo, Pablo, María, Pedro. La estatua de Júpiter se convirtió en Pedro. Tiene un disco solar sobre su cabeza, que indica que en realidad no es Pedro, sino una estatua pagana renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, ¿eh? ¿Por qué no mártires? Los grandes mártires, Cosme y Damián, ¿no? Las representaciones de Isis, que aunque Grecia la había asimilado como propia, en realidad era una diosa egipcia, se convierte en la representación de María con su hijo. Ya existía la tradición de representar una madre con su hijo. Está, por ejemplo, en el mitraísmo, en Babilonia, en la antigua Persia. Parece que María adquirió algunas de las atribuciones de otras diosas. Tiene una túnica azul oscuro y está encima de una media luna. Es la madre de todos los dioses. Isis lleva en sus brazos a su hijo Horus. Esta imagen recibe un nuevo nombre, el de María con el niño Jesús. El dios Hermes se convierte en la representación de Cristo como el buen pastor. Asclepio es la imagen que sirve de modelo para muchas representaciones de Jesús. Un dios joven y vibrante, con el pelo rizado y barba corta. Pronto las estatuas de los santos y de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continúa venerando y rezando a estos ídolos. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este último punto está relacionado con la veneración a María, la madre de Jesús. Si bien es cierto que María fue una mujer fiel y honrada por ser la madre de Jesús, en ningún lugar de la Biblia se enseña que deba ser divinizada o adorada. María siempre fue muy importante en la historia antigua de la cristiandad, pero en la Edad Media fue elevada a un rango de semidiosa. Creían que la Virgen María podía interceder por los culpables seres humanos ante su Hijo, totalmente virtuoso, justiciero y censurador. Es una imagen extraña, pero así es como lo muestra el arte religioso de la época.
La Biblia no venera a María como a alguien más allá de lo humano. La muestra como una mujer pura y maravillosa que fue usada por Dios para dar a luz al Mesías. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia elevó a María al rango de diosa y comediadora con Cristo. Incluso en una fecha tan temprana como finales del siglo IV, ya se dedicaban iglesias a la Virgen María. Pero tristemente, estos no fueron los únicos errores que se introdujeron en este periodo. En época apostólica, el bautismo era una ceremonia sagrada reservada solo para aquellos que tenían suficiente edad como para tomar una decisión racional y entregarse a Cristo. Era un testimonio público de que aceptaban a Cristo y su perdón. El bautismo, literalmente, representa morir y enterrar al viejo hombre y resucitar a una nueva vida en Cristo. Con el transcurso de los siglos, el bautismo se ve más como un rito de iniciación al cristianismo. Comienza en las primeras etapas de la vida, al final de la infancia o cerca de la adolescencia, cuando estás realmente listo para hacer un compromiso de fe. La ceremonia del bautismo se realizaba en un lago o en un río, donde la persona puede ser totalmente sumergida, lo que representa que queda completamente limpio de sus pecados. La práctica del bautismo, poco a poco, fue alterada por la Iglesia. Cientos de años después de Cristo, el bautismo cambió a una fórmula más cómoda. Esto, en realidad, arruinó el poderoso simbolismo de este rito y contradice el ejemplo de Jesús, que fue bautizado por inmersión. Esta cuestión continuó siendo debatida hasta aproximadamente el siglo XII, porque los teólogos estaban reexaminando la doctrina cristiana y dictaminan que existe el pecado original, el pecado que tiene toda la humanidad como resultado de la caída en el jardín del Edén y que está en el alma desde el momento del nacimiento. Tenían el concepto, que no es bíblico, de que un niño podía pecar en el momento de nacer. Si había pecado, estaba en peligro de ir al infierno y arder por la eternidad. La única forma de prevenir esto era bautizándolo en la iglesia. Ser miembro de la iglesia era tener un pasaporte al cielo. Decían, tenemos que empezar a bautizar a los bebés inmediatamente, lo antes posible, y si mueren, en este periodo la mortalidad infantil era muy alta y muchos bebés morían, entrarían en el cielo. Otra verdad cristiana que fue alterada por la influencia pagana fue la Cena del Señor. Jesús instituyó el servicio de comunión, algunos lo llaman Eucaristía, para ser una ceremonia hermosa pero sencilla, donde sus seguidores bebían vino sin fermentar y pan sin levadura. Estos eran símbolos del cuerpo y la sangre sin pecado de Jesús, para que los creyentes recordaran su sacrificio y sus enseñanzas. Sin duda, el rito más importante para los cristianos a finales de la Edad Media era la Eucaristía o comunión, o como muchos la llamaban comúnmente, la misa. Tanto hombres como mujeres se reúnen para tomar el sacramento, celebran la Eucaristía o comunión, toman el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero de nuevo, bajo la influencia de rituales paganos, los líderes de la Iglesia cambiaron el santo rito de la comunión en una ceremonia de magia. Con este nuevo ritual, se utilizó el vino fermentado y, según decían, el sacerdote tenía la capacidad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Se llama transubstanciación el concepto de que un sacerdote transforma la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando pronuncia la fórmula hoc es enim corpus meum. Este es mi cuerpo. Eran palabras poderosas, ya que se creía que al ser pronunciadas tenían el poder de hacer que Dios transformara la naturaleza del pan y del vino en la sangre de Jesucristo resucitado. Llegaron al punto de decir, estamos creando a Dios al pronunciar las palabras mágicas. Lo que ocurría en el altar era que el pan se convertía en el cuerpo, el vino se convertía en la sangre, aunque seguían pareciendo pan y vino. Esta ofrenda del sacrificio en la Eucaristía, este sacrificio de alabanza, esta comida fraternal, ahora no solo es un recordatorio del sacrificio, sino que es un sacrificio en sí mismo que otorga la salvación. Creían y enseñaban que Jesús
en la persona del sacerdote, presentaba en la misa el sacrificio de Cristo ante Dios el Padre. Así se obtiene la bendición y la santidad que la Iglesia puede administrar a quien ella quiera en la misa. La gente creía que al celebrar una misa estabas haciendo algo bueno que era ofrecido a Dios. Esto hacía que hubiera una base teológica para repetirlo constantemente. En 1415, en el Concilio de Constanza, los líderes de la Iglesia decretaron que solo podrían beber vino los sacerdotes y los fieles recibirían tan solo el pan. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estableció el servicio de la comunión, todos bebieron el vino. Unos 300 años después de Cristo, la Iglesia comenzó a desviarse de otro de los 10 mandamientos, el cuarto, que requiere que los creyentes recuerden el séptimo día como día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el Imperio Romano, el judaísmo era una antigua religión y como tal era respetada. Pero los judíos hicieron guerra contra Roma. Aunque al principio su cercanía al judaísmo había protegido a los cristianos, ahora les convertía en el blanco. Los judíos marginaban y perseguían a los cristianos, así que los cristianos trataron de distanciarse. Los líderes de la Iglesia comenzaron a despreciar el séptimo día de descanso de los 10 mandamientos y lo sustituyeron por el domingo, que era más popular entre los romanos. Muchos cristianos erróneamente pensaban que debían ayunar el sábado, pero podían hacer fiesta el domingo. Eso es lo que hacían los paganos, celebraban el domingo, pero ayunaban los sábados. Este no era un concepto judío. Los judíos ayunaban el viernes y celebraban el sábado, pero algunos cristianos creían lo contrario. Si ayunas un día pero haces fiesta el siguiente, es fácil imaginar cuál de los dos se convierte en el más popular. La tercera causa es que se introduce en la Iglesia la influencia pagana del culto al sol. Cuando esta costumbre comienza a introducirse en la Iglesia, Constantino lo utiliza para exaltar el domingo, el día del sol, como un día que la gente debe adorar. Esta separación de la ley de Dios fue gradual a lo largo de los siglos. Fue aceptada tan ampliamente que la mayoría de los cristianos se sorprenden al descubrir que no tiene respaldo en la Biblia. En el año 313, Constantino publicó el Edicto de Milán, donde establecía el domingo como día de descanso. La ley dominical del emperador no tuvo nada que ver con el cristianismo. El objetivo era honrar al dios grecorromano Helios o Apolo. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo, pero al permanecer fiel al dios Sol, el emperador Constantino trasladó el día de adoración del sábado, como lo había conservado el judaísmo, al domingo, el día del dios Sol. Desde entonces los cristianos, al menos la inmensa mayoría de ellos, celebran el culto en domingo en lugar de en sábado. Esto también quedó reflejado en otro edicto de Constantino, del año 321, cuando ordenó: en el venerable día del sol, dejen que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen. Dejen que todos los talleres se cierren. Fíjate que dice Día del Sol. Además, está documentado que Constantino el Grande hizo una ley para todo el imperio, decretando que debía guardarse el domingo como día de descanso. Obviamente, este cambio no se infiltró en la Iglesia de un día para otro. La historia indica que durante décadas se consideró que tanto el sábado como el domingo eran días sagrados. En los primeros años de la Iglesia, claramente se adora el sábado judío. Pero a partir de mediados del siglo III se fue abandonando por la mayoría o estaba en proceso de abandonarse. A comienzos del siglo IV, en muchas partes del Imperio Romano, los cristianos están adorando el domingo. Durante este periodo de tiempo, muchos cristianos seguían observando el sábado y el domingo tenían un servicio recordando la resurrección. Después, cada uno se iba a su trabajo habitual. Con Constantino
bizantino se habla por primera vez de transferir la solemnidad del sábado al domingo. Siglos antes, el profeta Daniel había predicho que se levantaría un poder religioso que cambiaría los tiempos y la ley. En los 10 mandamientos solo hay una ley relacionada con el tiempo, el sábado. La doctrina del fuego del infierno también fue distorsionada por la mitología pagana. En el libro de Apocalipsis, la Biblia enseña que después del día del gran juicio, los perdidos serán echados en el lago de fuego. Es entonces que cada persona recibe el castigo de acuerdo a lo que merece, para luego ser consumidos y morir para siempre. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes comenzaron a enseñar que el infierno era un lugar de eterno tormento, gobernado por el diablo, y que comenzaba en el momento de la muerte. La Iglesia apóstata utilizó este concepto aterrador de eterna tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Y lo peor de todo es que presenta a Jesús como a un malvado sádico. Esta doctrina ha hecho que ateos y agnósticos cuestionen la idea cristiana de un Dios de amor, porque hace algo mucho peor incluso que lo que hizo Hitler. No importa lo que una persona haya hecho, miles de millones de años para pagar por sus faltas. Así que muchas personas han odiado a Dios y han aprendido a odiarlo por culpa de esta doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue en relación con la vida después de la muerte. La doctrina del purgatorio enseña que al morir, algunas personas entrarán en un fuego infernal temporal, donde son purificadas para poder ir al cielo. Es un centro de rehabilitación, a medio camino entre el cielo y el infierno. La cuestión es que puedes escapar del purgatorio. La misa dice consignados a las llamas de la aflicción. Está llena de bichos y de olores sulfúricos. Es un poco mejor que el infierno, pero no es un día de picnic. La Iglesia desarrolla este concepto gradualmente. Poco a poco, se forma la idea de que cuando alguien muere sin completar sus obras de penitencia, tendrá que pagarlas en algún lugar de sufrimiento post-mortem y así limpiarse de sus pecados que haya cometido en vida. En el medievo, se creía que casi todos serían salvos y redimidos, siempre que estuvieran bautizados. Pero prácticamente todos tendrían que hacer penitencia en el purgatorio por los pecados que habían cometido y que no habían confesado. Así que el objetivo era reducir el tiempo de estancia en el purgatorio. Muchas personas confunden el purgatorio con el infierno. Algunos creen que se puede salir del infierno. No puedes. Si vas al infierno, no puedes salir de él. Si eres muy malvado, estás perdido. La maldad está dentro de la mayoría de nosotros, así que ¿cómo podemos ser aptos para el cielo? Necesitamos hacer una purga de todo lo malo. Es de ahí de donde viene la palabra purgatorio. La mayor parte de los cristianos creían que sus familiares estaban sufriendo en el purgatorio. Y el purgatorio no es un lugar agradable. Estás allí durante miles de años. La idea de un purgatorio existe desde hace siglos, antes del tiempo de Jesús. Escritos de Platón, a comienzos del siglo IV a.C., han ayudado a esclarecer de dónde vino este concepto de purificación mediante castigo. Pero en realidad no se consideraba que el purgatorio fuera un lugar real hasta siglos después. Los teólogos elaboraron la doctrina del purgatorio entre los años 1160 y 1180 y se aceptó formalmente en el Segundo Concilio de León en el año 1274. La Iglesia entonces ofrece su apoyo a los muertos que estaban en el purgatorio por medio de oraciones y sacramentos, especialmente
la Eucaristía. Esto es perfectamente legítimo. La Iglesia cree que está haciendo lo correcto y los fieles parecían estar dispuestos a dar grandes cantidades de dinero para este fin. Aquí es cuando tiene lugar una extraordinaria proliferación de instituciones fundadas con el objetivo principal de que los sacerdotes hagan misas por las almas de los difuntos durante los siglos XIV y XV. Esta doctrina fue creada para manipular a las masas a cambio de obtener beneficios financieros. La gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para librar a un ser querido de la tortura del purgatorio. Nunca podrían comprobar si realmente esa persona salía del purgatorio, de manera que el dinero continuó fluyendo a los bolsillos de los sacerdotes corruptos. La cabeza de la Iglesia tenía a personas encargadas de recaudar el dinero e incentivar que la gente diera su dinero a la Iglesia a cambio de comprar las almas del purgatorio. Esta creencia en el purgatorio está también basada en el peligroso concepto de que las obras y las oraciones de los vivos pueden alterar el destino de los muertos. Pero Jesús dejó muy claro que no existe ni el limbo ni el